Bueno, hola a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tengo unas personas muy gratas y especiales en este podcast. A mi padre, el doctor Ángel Capobianco, médico gastroenterólogo de larga data, y a mi amiga querida, la licenciada Eliet Gubaira, especialista en la parte de coproparasitología, de todo lo que es el ecosistema intestinal. Correcto. Y bueno, hoy vamos a hablar de un temita muy interesante que está a la boca de todos, que nos los han preguntado mucho, lo han visto en TikTok, en Instagram, en todos lados, que es la microbiota intestinal y algo más. Así Vamos a ver es. de qué se va dando esta conversación de todo un poquito. Cuéntame, Liet. Bueno, ¿qué es microbiota? Eso es lo primero. Una microbiota es un conjunto de microorganismos que forman parte de la casa intestinal, del ecosistema intestinal, cuya función es ayudar con el proceso de la digestión, sintetizar vitaminas y minerales, contribuir con la absorción de nutrientes en el intestino delgado, pasarlo a la sangre, pero una de las funciones más importantes como lo es fortalecer, modular y entrenar el sistema inmune. Correcto. Eso es microbiota. Correcto, correcto. ¿Qué te parece ahora la parte médica? ¿Qué te parece a ti, papi? Lo que siempre hablamos con los pacientes, ¿no? Lo que siempre le decimos que no solo afecta una patología digestiva, una esofagitis, un dolor abdominal, una epigastritis, un dolor en la boca del estómago, sino que también este mundo tan interesante, ¿no? Claro, sí, porque existe realmente lo que se llama el sistema de un eje intestino-cerebro que funciona coordinadamente. Exactamente. Por supuesto, al desbalancearse justamente la flora intestinal, eso puede repercutir mucho en la parte de función cerebral, en nuestro estado de ánimo, en cómo afrontamos el día a día, cómo se evolucionan la resolución de problemas, muchas alternativas diferentes que pueden ser origen de un trastorno intestinal. O sea que eso realmente, si estamos alterados la parte de la microbiota, toda la parte hasta el sistema inmune, Claro. hasta la parte emotiva. Claro es que importante. sí, claro que sí, porque es que al haber un desequilibrio de la microbiota, que es lo que se llama disbiosis intestinal, pues lo primero que ocurre es un proceso inflamatorio sistémico y generalizado. Entonces, allí se afecta no solo al eje intestino-cerebro, sino intestino-piel, intestino-mucosa, lo que es la parte del metabolismo, enfermedades autoinmunes, etcétera. O sea, es el intestino, la microbiota quien se encarga de cuidar Eso el funcionalismo. es un mundo. Es un mundo, es como, sí, es otro mundo. De verdad que sí. Mundo, sí, es un pequeño universo que tenemos Así aún mismo dentro así mismo. de nuestro intestino, que es el que modula muchísimas funciones. Y es el encargado también hasta de producir increíblemente hasta hormonas, la serotonina, por ejemplo, que es importante, se llama la hormona de la alegría, del bienestar, es fundamentalmente producida en el intestino. Sí es. Y más del 90% de la serotonina se calcula que viene del intestino. Entonces, por eso es tan importante ese equilibrio justamente de la microbiota. Es decir, que si tenemos el cortisol elevado, que todo el mundo habla del cortisol, del estrés, por supuesto, esto va a estar aquí alterado. Es que ese mundo, ese eje intestino-cerebro, para mí es el más apasionante. Sí, exactamente. Increíble. Claro. O sea, el neurotransmisor, la serotonina, como usted dijo, doctor, ella en condiciones normales tiene la capacidad de producir melatonina. También. ¿Correcto? Exacto, sí. Entonces, cuando hay una disbiosis intestinal, la producción de serotonina disminuye y en consecuencia la producción de melatonina también. Entonces, por eso el que tiene disbiosis sufre de insomnio. De insomnio, claro. Esa es una de las los primeros síntomas. O sea, la gente se siente fatiga, cansado, con debilidad, con depresión, ansioso, triste, melancólico. O sea, se acuestan y se levantan más cansados que en la noche anterior. Sí. O sea, que la microbiota son microorganismos donde vamos a encontrar bacterias, donde vamos a encontrar parásitos, donde vamos a encontrar hongos. Unos son buenos y otros son malos. Por supuesto, cuando están en desequilibrio, inmediatamente altera esas vellosidades y es cuando ocurre la sintomatología de diarrea, del colon irritable. Así mismo. Es más, ¿quién desencadena una disbiosis? Exactamente.
El tomar antibióticos de Sí, manera sí. indiscriminada. Sí, sí. Medicamentos, exacto. Hay A personas larga que data. tienen la costumbre de meterse los dedos en la boca, de comerse las uñas. Eso también porque contribuye a que entren más microorganismos al intestino que los que el intestino en realidad tolera. Claro. La alimentación no saludable y lo más importante, el estrés. El estrés, O sea, claro. no hay tratamiento milagroso. Mira, no por hay eso, tratamiento milagroso. Por eso nosotros, Elías, siempre, siempre les decimos a los pacientes que tratamos el paciente no solo en la parte de gastroenterología, ni la parte del ecosistema intestinal, sino que es algo importantísimo lo que es la salud mental. Así es. Claro. No hablamos, muchos no nos enseñan desde pequeños lo que es la salud mental y esto influye demasiado. Por eso es que cuando hablamos de colon irritable, no hay una causa per se y dicen cuando un paciente está de duelo, cuando un paciente está triste, no va a evacuar. Es O sea, correcto. va a producir lo que es estreñimiento. Pero cuando un paciente está alegre, emoción, está presentando una prueba, una tesis, le da como un cosquilleo y por supuesto va a tener evacuaciones líquidas. Exactamente. Entonces, eso afecta mucho el tema de la salud mental, ¿no? Sí, porque es que hay una tormenta emocional cuando hay disbiosis. Así es. O sea, el paciente es sobrepensar, no duerme, no rinde. Por eso yo siempre les digo a los pacientes, hagan actividades que lo ayuden. Claro. Rían, Caminar, ejercicio. bailen, Exactamente. hagan ejercicio, La canten, playa. toquen un instrumento, eso. Ve a Tocar la madre- playa, tocar la madre comparte. tierra. Así O sea, mismo, tocar anden físico, descalzo en la correcto. tierra. O sea, todo eso va a fortalecer el Exacto. sistema inmune y Así por es. supuesto trata de equilibrar esas emociones que tanto daño hacen porque no es nada más las patologías que ya conocemos. Son enfermedades desde la más sencilla hasta la más grave. Sí. Claro, y sobre todo también el aspecto de aprender a relajarse, a dominar esa ansiedad, esa presión Sí. que algunas veces se vive día a día. Tratar de meditar, hacer meditaciones positivas, por supuesto, agradables, visualizaciones de cosas cotidianas, pero para que salgan con bien. Claro, Bueno, que se positivismo. planifique todo Aquí eso. hablamos un tema muy interesante que estás diciendo eso, papá, porque el tema de la meditación, no todo el mundo sabe meditar. Así Claro. es. Exacto. Se desconcentran o pone. Entonces, quiero que me hables tú, que tú sí tienes ya larga data, que no todo el mundo conoce esto de ti, del tema de meditar, del tema del método de Silva. ¿Qué Bueno, es eso eso que tú es- lo hiciste Sí. y cómo canalizaste en algún momento que nosotros lo hablamos en el podcast anterior, cuando tuviste la sintomatología del cáncer de estómago, el GIS? Sí, exacto. ¿ok? Sí. Cómo él nunca... ¿Cómo lo aplicó? ¿Cómo lo pudo aplicaste, ¿no? enfrentar esa situación? Sí, bueno, a mí me sucedió eso de una manera inesperada porque yo, por supuesto que fui cuidadoso mucho tiempo en cuanto a mi salud, vamos a decir, de vía digestiva. Y tenía colegas que me hice por lo menos 9 gastroscopias seguidas durante varios años. Eso me descartaba cualquier proceso. Gracias a Dios nunca había aparecido nada. Y realmente, a lo mejor precisamente fundándose en eso, a lo mejor fue que me descuidé unos 2 o 3 años y apareció una úlcera. Así que cuando maligna. toca salir, cuando Ya. toca, pues, o sea, y no hay... Sí. Pero eso a mí no me cambió mi Tu estado mi de estado de ánimo. ánimo ni nada. No. Porque yo utilizar, lo- porque utilizar la palabra cáncer para todos es como un tabú, Sí, ¿no? es Entonces es innombrable, es pues, impactante. Es impactante. Sin embargo, bueno, yo admito que no me deprimió, no me angustió severamente. Claro, pensé indudablemente que es una enfermedad que hay que atender, atacar, controlar. Y bueno, así fue, me dispuse para eso. Y efectivamente, bueno, ahora, gracias a Dios, hasta ahora, pues... Pero sí, ¿cómo dentro- hacías porque él estuvo muchos meses hospitalizado, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí. hacías? Yo lo veía, bueno, obvio, con todas las oraciones, todos rezábamos, pero ¿cómo hacías tú Para mantener ese equilibrio, pues. Correcto, Sí, para en mantener eso, ese precisamente equilibrio? en esa paz, en esa tranquilidad y con ese control de no dejarse uno llevar por la angustia, por la incertidumbre, por el qué va a pasar, cómo se va a desarrollar esto. Pero tienes que Sino tener todo un lo poder contrario. mental Sí. súper elevado, ¿no? Porque Sí, no es Bueno, fácil, cualquiera. no es fácil. Pero Yo creo que no todo también- el mundo puede Claro. controlar eso. Exacto. Pero sí, uno se propone y sobre todo no
no abrigar malos pensamientos, vamos a decir. Exactamente. O sea, que esto me va a desencadenar otra cosa, que con esto va a terminar conmigo. No, todo lo contrario. Fortalecerse, tener mucha fe, mucha buena voluntad, pensar siempre en cosas positivas, cosas que lo ayuden a salir. Y sobre todo, doctor, la alimentación. Sí, es Mire, primordial. Eso es Yo fundamental. siempre se lo digo a los pacientes. Exactamente. No hay medicamento milagroso. Sí. No hay tratamiento para disbiosis ni única ni combinada. Yo las llamo así. Sí. Yo digo disbiosis única cuando solo se desequilibran las bacterias. Exacto. Le hablo combinada cuando la cándida hace su entrada. El famoso hongo. Triunfante, Sí, vamos a decir así. exactamente. El Sí, monstruo. el Porque yo monstruo, le digo sí. así. Sí, el sí. monstruo. Claro. Entonces, no es suficiente el tratamiento. Si el tratamiento no está acompañado de un régimen antidisbiosis Claro. y de una disminución del nivel de estrés, Sí. no va a funcionar. Así le Los mandes pa- los 1000 no, antimicóticos, Es que los 1000 pacientes se tratamientos. desconciertan porque ellos Sí. van al trabajo, me llevan al trabajo su muestra, se le diagnostica candidiasis y al cabo de un mes que ya han sido tratados, persiste o a veces es hasta peor. Sí. Entonces yo le digo, bueno, algo está funcionando mal porque el antifúngico por sí solo, él no va a hacer milagros. Exacto. Claro. Pero en su caso, cada vez que el sistema inmune se debilita, se deteriora, y que es el caso del cáncer, pues enfermedades Claro. crónicas o algunas otras enfermedades como enfermedades autoinmunes, la tiroiditis de Hashimoto, Sí, exacto. la artritis reumatoidea, Claro. pues la clave es la alimentación. Fundamental. Sobre todo la Sí. dieta mediterránea, es la que yo siempre he defendido. Bueno, nosotros siempre tenemos eso, siempre le decimos a los pacientes que el 80% de las patologías digestivas depende de lo que alimentan. Así mismo es. Así Sí, mismo básicamente en Ok. la alimentación y sobre todo también en la forma justamente de la combinación de los alimentos, Correcto. que incide muchísimo. Correcto. Y no, vamos a decir, menospreciar, por decirlo de alguna manera, algunos alimentos. No, que a mí no me gusta tal cosa o que a mí no me gusta comer tal alimento. Pensar que cuántas personas en el mundo hay que necesitan de esos alimentos que nosotros Que uno de repente rechaza. puede Que rechazar uno rechaza. y que para otros pueden ser una fuente de nutrición, de bienestar, de alegría, de buen funcionamiento orgánico. Entonces eso es muy importante, saber equilibrar esa función y sobre todo en base a lo que estamos hablando de la microbiota, alimentos muy fundamentales como el yogur, que es una fuente fundamental para reponer Así la mismo. flora Ya hoy en día intestinal. no hay razón para que la gente no tenga alimentación saludable. No, A donde tú vas Sí. a una panadería, a un supermercado, a una farmacia A y hay cualquier pasillos lugar. de alimentación saludable. Hay Alimentos exacto. saludables. Alimentos El saludables. kéfir, el chucrut, El chucrut. la kombucha, que Sí. antes había que prepararla. Ahorita ya hoy lo la venden. tienen. Te lo venden. Ya vienen hasta preparados. Entonces no tiene sí. por qué haber un pretexto, no, es que yo no. Sí, Yo tampoco estoy de acuerdo con esos regímenes donde prohíbes todos los alimentos. Exacto. Supresión de alimentos Claro. total, no. Exactamente. Simple y llanamente es en balancearse. Tampoco estoy de acuerdo con ser fitness completamente. No es mi estilo, Sí. pero sí por lo menos. A veces un dulcito Claro, pues cae por bien, supuesto, ¿no? eso forma parte de los grandes Sí. placeres que tiene la vida. Pues. Exactamente. Pero Sí. de que eso contribuye a que la microbiota esté en óptimas condiciones y Claro. que la salud o el desarrollo o te asegura un futuro saludable, es sin duda. Sí. Mira, Eliet, algo que te quiero preguntar, A ver. que eres el boom aquí en Valencia. Ay, Dios mío. Cuéntame qué se diferencia tu estudio del ecosistema intestinal de los demás. Bueno. O sea, cómo a la hora de tomar la muestra, todo lo que realizas. Bueno, fíjate una cosa. Sí, ¿cómo tomarlo? Primero yo al paciente le doy una serie de lineamientos, lo hago personalizado. Ok. Ah, Soy exigente, sumamente exigente. Exijo, A la hora de tomar la muestra. Sí, Ok. un recipiente en particular, algunas características, algunas acciones que debe llevar a cabo el paciente. Sin embargo, con respecto al estudio como tal, eso lo estructuré, lo creé yo. Ok. O sea, yo pongo ahí en juego mi experiencia. Ok. Mi claro. experiencia de más de Exacto. 35 años evaluando ese. Perfecto. Exactamente. Tuve la suerte de estar bajo la tutela de uno de los mejores
parasitólogos de Venezuela, que era el recordado doctor Gregorio Bastida. Sin embargo, como me apasiona el tema, soy exigente. Qué bueno. ¿En qué sentido? Yo un médico en estos días me dijo, quiero que hagas tus 12 cortes. Bueno, él lo llamó cortes. Ok. Cortes fecales le llama él. Yo le llamo extendido, pero yo trabajo en base a porcentaje. Okay. O sea, esto no es algo así. No, de que si yo voy a ver algo eso en no es de que microscopio. porque yo quise decir que había. No. Exacto. Yo tengo mi léxico para reportar. Yo tengo mi manera de definir sin tener que darle nombre y apellido a cada uno de los microorganismos. Claro. No es que no sea importante, pero es el estudio que yo realizo, el que yo creé, el que yo estructuré. Entonces yo veo si de 12 cortes o extendido hay un alto porcentaje en donde yo veo mayor cantidad de, exacto, ya yo estoy clara de que hay candidiasis. Exacto. O sea, cada vez que yo veo levaduras es porque ya se salió del equilibrio, porque la cantidad escasa de levadura es como está en el intestino. O sea, no puede reportar escaso, porque escaso está en el intestino. Exacto. Claro. O sea, el intestino tiene bacterias muchísimas, sí, claro, y hongos muchos, vamos a decir así. Y parásitos. Y ellos están correctos, algunos virus, arqueas, pero lo más importante son esos 2 microorganismos. Sí. Y entre ellos hay un enamoramiento, un amor platónico que se rompe, como hablamos ya anteriormente, con los parámetros, etcétera, etcétera. O sea, que puede pasar que yo mando a hacer un examen de heces y me ha pasado mucho que el primer examen de heces no me reporta nada. Claro. Y después me reporta blastocitis puede ocurrir, homini. Te voy a explicar por qué. Primero porque si el paciente, voy a hablar coloquialmente, claro, si el paciente agarra el envase y coloca un pedazo de bolo fecal directo, pues eso no es representativo. Siempre se lo digo al paciente, por favor, hágalo de la forma más coloquial, no me mezcle orina con heces, vaya llenando de cada una de las partes, ¿no? Un poquito de aquí, un poquito de allá, por color, porque este tiene esto, para yo poder dar un diagnóstico. Okay. Eso es, en eso se basa mi estudio. Es bastante tedioso, pero detallado. Muy detallado, muy minucioso, muy pero minucioso. A mí me encanta. Aparte de que... No, y que nos hablas de todo, no, del y que he trabajado con muchas especialidades médicas y el éxito en tratamiento ha sido impresionante. Claro. Ok. Papi, sí, lo otro que nos quedó en duda, aparte, bueno, de este tema, no es por saltar de uno a otro, pero ya me quedé con el tema de la meditación, con el tema del método Silva. El método Silva. ¿De qué trata ese método Silva tan famoso? ¿Cómo lo hace? Bueno, ¿cómo es? Porque a muchos les interesa saber, ¿no? ¿Cómo es tu equilibrio de paz y amor? Sí. Así es. No, esa precisamente... Tenemos 2 hemisferios fundamentales. Los que somos derechos, nuestro hemisferio dominante es el hemisferio izquierdo. Es aprender a activar el hemisferio derecho y programar con el hemisferio derecho situaciones de la vida rutinaria, diaria, de cosas que queremos que salgan bien, por supuesto, de planificación en el trabajo, planificación en la salud, planificación en un viaje que se va a hacer. Todo esto, uno hay que aprender a relajarse, relajar toda la musculatura de todo el cuerpo. Pero inconscientemente estoy aprendiendo. O sea, ¿cómo lo haces? Porque realmente sí, no es fácil. O sea, se dice fácil, pero suena fácil, pero no puede ser. Yo creo que pongo el teléfono. ¿Cómo llevas para el otro hemisferio? O sea, aquí ¿qué hago? Mira, yo creo que pongo en el celular y que meditación. Y estoy pensando, me viene a la cabeza. No sé, que uno hace una lista y a veces se equivoca y dice, ay, no lo hice. ¿Cómo hace eso? Exacto. Es que ahí es donde está la cuestión. Hay que aprender precisamente una de las formas de adquirir esa relajación. Primero es imaginar como una suave onda de relajación que recorre todo el cuerpo, desde el cuero cabelludo, la frente, la cara, todo el cuello, el tórax, el abdomen, las piernas, hasta llegar a los pies. Y sobre todo
aprender a hacerlo como de rutina, contando en regresión del 100 al 1 las primeras semanas, hasta que se sienta que ya uno está mucho más relajado. Después que ya han pasado 2, 3 semanas, 4 semanas, dependiendo, desde el 100 al 1, puedes empezar después del 50 al 1 y finalmente del 20 al 1. ¿Y si te quedas dormido? Yo me quedaré dormida. Se queda dormido, pero está entre dormido y despierto. Muchas veces ocurre eso. Y ese es el mejor momento para entonces visualizar cosas. Eso es lo que buenas, llaman unas ondas ¿de qué tipo? Alfa. Alfa, ¿cierto? Sí, alfa. Sí. Correcto. Entonces, sí. Así ahí es. ¿Y cuál es la mejor hora? Tú siempre dices que en la madrugada es mucho mejor. Bueno, en la madrugada, cuando está todo en silencio, todo en calma, ¿verdad? Tener un sitio. Claro, eso relajado. contribuye a que te Sí, relajes. sí. Pues. Eso ayuda muchísimo. Y bueno, cosas muy superficiales, pero que también ayudan, o por lo menos lo ayudan a uno a concentrarse. Se aconseja mucho, sobre todo, por ejemplo, que el hombro izquierdo, la parte izquierda del hombro izquierdo, quede en la situación en donde uno está sentado o acostado, quede hacia donde nace el sol. No, pero es que es complicada la cosa, Sí. ¿no? Eso no es tan fácil. Pero eso es por tema energético. Por tema energético, porque el plexo, toda la parte del plexo solar, o esta parte de aquí, la coronilla. La parte de todo, de la activación del sistema, de la parte del cerebro Límbico, que regularmente no utilizamos. Porque el subconsciente se utiliza en ese estado de paz, de tranquilidad, sí, de de relajación. letargo, de relación, es verdad. Ahí es donde está. Es verdad. No es fácil, pero es interesante. No, pero no es fácil quizás al principio, pero luego que se acostumbra, que uno vamos a decirlo, se mecaniza en eso, rápidamente se consigue. Y hay personas que inclusive lo consiguen en mucho menos del 20 al 1. Hay personas que del 10 al 1, o hay personas inclusive del 5 al 1, que es la clave fundamental, ya se encuentran relajados y programando una situación beneficiosa para lo que se esté programando. Pues. Claro, y eso es lo que hace que tengas más control. Y si te viene, perdón, Elie, y si te viene un pensamiento, porque bueno, yo estoy dormida y tengo preocupaciones delante, para atrás, o sea, si te viene otro, ¿cómo haces para volver a encajarte, para volver a estar en el... Tratar de desechar esos pensamientos, no dejar que la mente te difícil. juegue esa, Bueno. porque la mente es la que te está jugando esa... Bueno, sí, sobre todo sobrepensar. Y Por eso es que uno a los pacientes siempre les manda a leer libros. A nosotros nos encanta un libro muy famoso que se llama El poder de la hora, ¿no? Por supuesto, yo lo conozco. De Cantor. Y ese libro te mantiene en el presente. Entonces uno siempre, cuando nos llega el paciente angustiado, crisis de pánico, estrés, es porque está viviendo el futuro o es porque está viviendo el pasado. Lo que me pasó o que me pasó un familiar. No, es que mi mamá tuvo cáncer, yo también tengo cáncer, entonces... Sí, que siempre esas situaciones salpican al resto de la familia y afectan, pues. Y afectan. Y ustedes como gastroenterólogos saben que el primer órgano que recibe todo sí, señor. es el estómago. Y el tracto, pues. El tracto gastrointestinal. Sí. Mira, hay algo importante también, que hablamos un poquito de las dietas fitness. Sí, yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de todo lo que sea extremos. Claro. Los carbohidratos son importantes, las proteínas, Eso los lípidos, todo, absolutamente todo. El problema es que aquí todo el mundo quiere hacer dieta, aquí todo el mundo organiza su régimen a su antojo. Claro. Y para eso existen los nutriólogos, para eso existen los especialistas. Y si alguien quiere rebajar, pues debe hacerlo bajo la supervisión médica. Más bien nosotros decimos, bueno, y que me corrija un nutricionista, ¿no? Mandamos a comer 6 veces al día. Y las 6 veces al día es desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena, merienda. Y eso me va a acelerar el metabolismo. Y por supuesto, esto va con ejercicio. Claro, claro. No podemos estar tampoco, y no es que vamos a comer hamburguesa, o sea, eso va a depender de cada paciente. Cada individuo es totalmente diferente y por supuesto, un paciente diabético es una clase de comida, pero que coma Fíjate de todo, que en disbiosis muchos toman la conducta de eliminar los alimentos. No como esto, no como esto, no como esto. Al final uno dice, ¿y qué come? Porque todo lo suspende. Entonces yo utilizo un término
que lo creé yo también, pues yo digo el síndrome del indigente. ¿Qué es un indigente? Exactamente. Un indigente es una persona, pues, que primero que no se alimenta a la hora, que tiene bajos recursos, Claro. X. Si yo agarro un indigente, me lo llevo a mi casa, lo baño, lo visto y lo siento en la mesa y le pongo 7, 8 platos distintos en la mesa, él se lo va a comer. A la media hora está vomitando Seguro, Claro. seguro. o tiene Exactamente. diarrea, porque hay un Exactamente. barrido, ¿verdad que sí, Claro, doctor? total. Así es. Entonces, exactamente. así mismo funciona la restricción alimentaria en pacientes con disbiosis. Con Dios. nervios. No como esto, no Con el como esto, no desequilibrio. como leche, no tomo leche, porque no como gluten, porque no como carbohidratos, ni dulces, ni La azúcar, famosa ni dieta de todo harina el mundo es ultraprocesada, intolerante al ni nada, gluten. o sea, no come nada. Sí, exactamente. Cuando empieza a comer, se siente peor. Interviene la producción. El tema de comer cosas sin gluten. No eres intolerante o no eres Exacto. celíaco. Eso. Por hacer dieta, come cosas sin gluten. Exactamente, Eso, exactamente. totalmente. Entonces, una cosa es ser intolerante al gluten y otra cosa es ser celíaco. Exactamente. Primero que el diagnóstico es completamente diferente Sí, en ambos casos. total. Y tú puedes tener una disbiosis y ser intolerante a algunos alimentos, pero no alérgicos. Claro. Exacto. Eso es, o sea, eso es muy importante. Y O sea, es cuando por eso- te viene el paciente y te dice, soy intolerante al gluten, no puedo o sea, es increíble. Yo siempre que me dicen, la mire, soy cantidad de- celíaco. ¿Así? Ajá. ¿Le hicieron los haplotipos? No, ¿qué es eso? Entonces Claro. usted no es intolerante. Usted no es alérgico al gluten, o sea, usted no es celíaco. Enfermedad Porque celíaca, confunden exacto. mucho esos términos, ¿sabe? Alergia, hipersensibilidad, Sí. hiperpermeabilidad intestinal tan importante. Eso es muy fundamental también. Porque claro. si tú tienes una barrera intestinal, una mucosa que está cerrada, que permite que la permeabilidad sea selectiva, que pasen nutrientes a la sangre selectivamente, lo que considera, y corrígeme doctor, o Sí, tú Marian, si el intestino delgado pasa a la sangre nutrientes, Claro. lo que está de desecho lo manda al intestino grueso y es donde se forman las heces. heces, claro. Claro, claro. Si hay una hiperpermeabilidad intestinal porque hay una disbiosis, pueden pasar más nutrientes Sí. a la sangre y es allí donde la sangre protesta. Exacto. ¿Correcto? Y es donde comienzan a haber una serie de afecciones primordial, la cutánea, Sí, exactamente. la urticaria, Sí. cambios en la piel. Hoy en día está demostrado que hasta el vitiligo, la psoriasis, están Esta en relación, influencia, sí, tiene relación con tiene él. relación con la disbiosis intestinal. Correcto, sí. Este tema es bastante amplio. Y Sí, también es que- tenemos que, o sea, este podcast creo que lo hicimos para al público de manera coloquial, de manera Claro. amena, que entendieran, porque hay muchísima información, es increíble. A mí me llegan pacientes por TikTok, por Instagram. Sí, sí. Doctora, pero esto es real, pero doctora, entonces Porque es como que la moda. educar, es Ahorita la está de moda, ¿no? Ahorita está de Entonces moda. todo el mundo quiere saber, Sí. todo el mundo sabe en estos días alguien me llamó y me dijo, tengo deficiencia de DAO. ¿De DAO? Sí, me dijo el médico, tengo deficiencia de DAO. ¿Y usted sabe qué es eso? Me dijo, no, pero eso es lo que tengo. Siéntese para explicarle. Le dije. La DAO es diaminooxidasa. Y a mí no, sí, Es una enzima que está en el intestino delgado claro. y que se encarga precisamente de controlar los niveles de histamina. Y si usted no tiene DAO o tiene deficiencia de DAO, sus niveles de histamina aumentan. Aumentan, claro. Y usted se hace hipersensible Claro. y va a presentar reacciones de cualquier todo. tipo. Eso es lo que usted tiene. Esa es la deficiencia de DAO. Claro. Ah, bueno, a mí me dijeron así, bueno, eso es. Tiene la enfermedad de DAO. Exactamente. Total que bueno, aquí todo el mundo sabe de microbiota, aquí todo el mundo Todo. quiere saber de microbiota. Yo creo que yo sé algo, tú sabes, el doctor sabe, pero también hay mucha exageración. Mira, Sí, hay puede otro. haber- sí, exactamente. Perdón, papi. Hay otro tema que engloba y siempre se lo digo a mis pacientes. Yo no sé si has escuchado las zonas azules. De la Las universidad. zonas azules, Ajá. lo pueden buscar por YouTube. Son personas que viven como una comunidad.
5 partes del mundo la hay. La hay en Estados Unidos, creo que en Los Ángeles. No recuerdo muy bien. Sé que en Italia también lo hay, en Cerdeña, en China. Y son personas longevas. Pero la longevidad es espectacular. Pero tú ves y métanse en YouTube y lo van a ver, cómo comen esas personas. Viste que Todo de la tierra. Eso es la ¿Cómo son las alimentación. medicinas? Volvemos otra vez para atrás. Yo no quiero decir que las medicinas de hoy en día no sirven, pero siempre se los digo a mi paciente, tú no puedes vivir tomando omeprazol, es omeprazol de por vida. Exactamente. Tú tienes que dejar que tu organismo funcione, que produzca el ácido clorhídrico, y por eso es que dicen que tenemos que tener una buena alimentación. Correcto. Pero a mí me llegan pacientes, no doctora, yo si no tomo el omeprazol, no sobrevivo. Y pues creo no vivo. que el exceso, corríjanme, el exceso puede causar atrofia gástrica. Claro. Claro, Atrofia, ¿cierto? Porque puede producir atrofia gástrica y altera tanto la pH. producción del pH ácido, que entonces va a alterar justamente la microbiota intestinal, Así porque mismo va a es. permitir entrada de bacterias que normalmente no deberían estar y se va a alterar mucho. Claro, comienzan a pasar sí. toxinas y este es el principio de la disbiosis. Exactamente. Entonces es muy importante que, claro, por mí feliz que vengan todos los pacientes Bueno, a verse, ¿no? y por mí también, Pero no es lo ideal. O sea, lo ideal es que realmente se vayan satisfechos, que se vayan una consulta amena y amplia, porque siempre les digo, mire, nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario, los médicos, la licenciada, hasta la parte psicológica. Es importante. O sea, hay muchos pacientes que me vienen y nada más es hablar, es a llorar, es a desahogarse. Y uno llora con ellos y uno así. por lo menos le da un consejo Es así. Exactamente. que lo necesita en ese Claro. momento, o simplemente lo abrazas. Pues yo los abrazo y le digo, siga Sí, sí. llorando. Bueno, y- nada como un abrazo. Así es. Tú no Sí. sabes que las conexiones de los abrazos energéticamente, Aumenta, te elevan la vibración. total. Así Sí. es, Total. así es. Un abrazo, un cariño, vas a estar bien. Sí. ¿Ok? Exacto. Siempre es Hay bueno algo también importante que vale la pena comentar, acotar. los probióticos. El tema de los El probióticos. tema de los probióticos, claro. Porque Hay siempre- mucha hay variedad. muchísimo. Y cada una de las cepas, como les digo, tiene una función específica. Desde el punto de vista científico, están comprobadas con toda seguridad las cepas de lactobacillus y Y bifidobacterium. bifidobacterium. bífido, Correcto. claro. Sin embargo, la pregunta de los pacientes es, ¿cuántos billones Ajá. de unidades de formadoras de colonia debo Tengo tomar? que comprar. Ajá, Yo correcto. le digo, mire, yo tomo por encima de 40 billones. Pero también no es un probiótico, pero creo que ustedes también lo han prescrito, un soporte para cándida. Ajá, correcto. O sea, la Candidato. cándida tiene una estructura que por fuera está formada de quitina. La quitina está a su vez formada por un grupo de azúcares, Ah, glucosa, exacto. celulosa. O sea, que se alimenta de azúcar y Así de mismo. dulces y de postres. Por supuesto, por eso es Por que eso cuando que- tienes candidiasis Hay que intestinal, eliminarlo. hay que eliminarla, porque si no, a la medida que come, pues la está volviendo más monstruo y Claro. más oportunista de lo que es. Exactamente. Entonces, el soporte para cándida, que tiene probióticos, pero también tiene enzimas, Ujú, nos tiene ayuda. precisamente las enzimas contra la celulosa, que es Correcto. la celulasa La y célula. la hemicelulasa. Y lo que Exacto. hace es reventar la cubierta Claro. de la Nos cándida. ayuda totalmente. Entonces, los probióticos siempre son importantes. Y siempre yo les digo a los pacientes que el probiótico lo puedes tomar de larga data. ¿Y qué Claro que probiótico más natural, como habíamos dicho? Yogur. Y el yogur. El yogur. fundamental. ¿Qué tiene qué? Lactobacilo. Sí, Así sí, mismo. Sí. Lactobacillus acidófilo. Eso correcto. sí, esa es la fuente natural de... Ahora, ahí es que cada grupo de lactobacillus está plantarum, casei, reuteri, paracasei, rhamnosus. Cada uno tiene una función en particular. Hasta pero para el Helicobacter pylori, cada Sí, señor. uno. Sí, Síndrome señor. de colon irritable. sí, señor, correcto. para cada uno. Por eso son esos pequeños detalles del código cuando uno los lee atrás. Correcto, correcto. Y bueno, y cada uno de ellos pues contribuyen para que se equilibre. Yo les llamo probióticos de mantenimiento. Exacto. Probióticos Claro, de mantenimiento sí. pues te permite que a larga data, como tú dices, yo particularmente no los paro. Yo no detengo
Para el ingesta sistema de inmune. probióticos. Claro, Para el sistema claro. inmune. Exactamente. Eso es Y fundamental. también es importante aquí la parte de la cándida, que también distensión abdominal, caída de cabello, Así mismo. Sí. prurito, picazón, Oye, manchas, y es la- increíble. La melancolía con que vive el paciente. Exactamente. Sí, Un Claro, paciente claro. que dice, yo no era así, sí, Exacto. sí. me la paso Claro. triste, Sí, estoy sí. débil completamente. Cuando llego a la casa, pues yo lo que quiero es acostarme. Sí, Claro. Y sí. nadie se imaginó jamás que la cándida iba a ser la responsable de Sí. toda esa serie de signos y síntomas, Claro. que a la larga, bueno, desarrollan cualquier cantidad de patologías. Sí. Bueno, este tema creo que explicamos bastante. Vamos a concluir con que estamos a la orden. Así mismo, será hasta la próxima. Será hasta la próxima. Espero que les haya gustado, que haya sido muy ameno, hablamos terminología coloquial y a la vez científica. Así mismo era. Gracias a mi papá. Ese era el fin nuestro. El fin nuestro, gracias a la licenciada Eliet. Gracias a ustedes. Cualquier cosa, bueno, ya tienen nuestro número. Y bueno, Estamos a la orden. espero que les haya gustado todo este tema de microbiota y algo más, de la parte de la salud mental, de Sí, la señora, parte energética. a cuidar la microbiota. Y a cuidar esto. Exactamente, la que es salud importante. mental. Gracias. Chao. Y también quiero agregar una pequeña consejos, exactamente. No esperar en el sistema digestivo tener síntomas para acudir a una consulta preventiva, Es cierto. que Es es la importante. fundamental. Es mucho más barato y mucho más sencillo prevenir que curar o que lamentar. Así es. Correcto. La simple citología vaginal, el Papa Nicolau, que ya es una tradición y que se impuso fuertemente como la prevención fundamental del cáncer del cuello uterino. En nuestro aparato digestivo, el cáncer en los 3 primeros estadios, grado 0, grado 1 y grado 2, no da síntomas. Es asintomático. Grado 3 y grado 4, cuando ya empieza a dar síntomas, que el paciente perdió 15 kilos de peso, que tiene una diarrea que no se controla con nada, como dicen los pacientes, Avanzado. ya entonces estamos muy avanzados. Tiene metástasis en el hígado, tiene metástasis en todo el abdomen. Sí, ya es tarde. Entonces ya es muy tarde. Ya es bastante tarde. Entonces lo que queremos es Prevención. estimular a la prevención, estimular, educar, concientizar, que no esperar a tener síntomas importantes en el aparato digestivo para acudir a un especialista, a un gastroenterólogo. Por favor, es mucho más sencillo para el paciente y mucho más sencillo para uno como médico resolver una situación a a tiempo que está apenas comenzando, que a una situación que ya está avanzada o que ya prácticamente no hay nada que hacer. Así mismo. Calidad Así de es. vida. Exactamente. Bueno, gracias, papi. Chao, hasta Gracias. la próxima. Hasta la próxima. Muchísimo gusto.